En diciembre de 2016 Apple lanzó los AirPods y ahora en octubre de 2019 acaba de lanzar los AirPods Pro. Pero, ¿qué traen de nuevo estos AirPods y por qué ese apellido Pro? Pues vamos con la review de los AirPods Pro. Comenzamos hablando de lo primero que nos llama la atención nada más verlos, y es su diseño, es su estética. Tenemos unos AirPods más pequeños, un tamaño reducido de los originales, y además también tenemos un nuevo tipo de auricular que pasa a ser in-ear, donde Apple nos da 3 diferentes almohadillas para que se ajuste perfectamente a nuestro oído. Y al contrario que pasa con los AirPods, que disminuyen su tamaño, la caja de carga aumenta, pasa a ser un poquito más, digamos, achatada, pero más alargada. Personalmente todavía estoy en ese punto de que no sé si me gustaba más el diseño de los anteriores o el diseño de estos. Quizás sea también acostumbrarse a que esa patita sea un poquito más reducida, pero dejando lo estético, dejando el diseño, lo más importante es qué nos aporta funcionalmente estos nuevos AirPods que antes no teníamos. Con estos nuevos AirPods Pro tenemos 3 formas diferentes de tratar el sonido que está a nuestro alrededor. Primero, podemos ponerlos en modo desactivado, que va a ser lo mismo que tenemos hasta el momento cuando no escuchábamos nada dentro de nuestros AirPods. Segundo, el modo transparencia, lo que va a hacer es amplificar un poquito, es decir, cogen el sonido, coge todo el ruido que hay alrededor nuestra y nos lo introduce a través del auricular en nuestro oído. Y por último, y quizás la función estrella de estos nuevos AirPods Pro, es su cancelación de ruido activa, ya que son los primeros auriculares que cuentan con este tipo de cancelación de ruido. Y funciona de la siguiente manera: los AirPods tienen 2 micrófonos, uno apuntando hacia el exterior y otro apuntando hacia el interior. Bien, el micrófono que apunta hacia el exterior capta todo el sonido que va a entrar dentro de tu oído y lo que hace es emitir una señal antirruido para que esa cancelación de ruido sea activa. Por último, el micrófono interior lo que hace es que si algo se le ha pasado al micrófono externo, es decir, si hay algo de ruido que no debería entrar dentro de nuestro oído, emite también otra señal antirruido para que la cancelación de ruido sea perfecta. Sinceramente, estos 3 modos funcionan de maravilla. El modo transparencia es una pasada, porque es que te amplifica todo el sonido que hay fuera y te lo introduce dentro de tu oído, vas a escuchar muchísimo mejor todo, pero es que la cancelación de ruido te aísla completamente, es espectacular, es una cancelación de ruido muy buena, a la altura de los mejores. Mi experiencia ha sido francamente buena, ha sido una experiencia brutal, te aísla muchísimo, escuchas muchísimo mejor los podcasts, escuchas muchísimo mejor toda la música que quieras, y desde luego aquí Apple ha hecho un trabajo muy bueno. Pasamos ahora a hablar de la calidad de sonido de estos nuevos AirPods Pro, que como no podía ser de otra manera han mejorado con respecto a los AirPods 2. Contamos con una ecualización adaptativa, que es algo similar a lo que hace el HomePod en nuestras habitaciones. Los AirPods van a adaptar el sonido que emiten a la geometría de tu oído y sin duda se nota muchísimo esa calidad de audio, se nota muchísimo el salto de la calidad en cuanto a los AirPods Pro, y desde luego si a eso le sumas la cancelación de ruido vas a tener una experiencia muy buena. Es momento de hablar de cómo vamos a poder interactuar con nuestros auriculares, y aquí tenemos un cambio bastante drástico con respecto a la generación anterior, que simplemente consistía en dar tap en nuestro AirPod. A partir de ahora lo que vamos a hacer es apretar esa especie de varilla de nuestro AirPod para hacer diferentes acciones. En concreto tenemos 3 opciones. Primero, si queremos pasar de cancelación de ruido a transparencia o viceversa, lo que tenemos que hacer es apretar y mantener apretando esa varilla. Segundo, si lo que queremos es pausar o reproducir una canción, simplemente con apretar una vez vamos a pausar o reproducir una canción. Y si queremos cambiar de canción, ir a la siguiente pista, va a ser lo mismo que para pausar, pero 2 veces, es decir, 2 apretones para que cambiemos y pasemos a la siguiente canción. Sin duda son gestos muy intuitivos, son gestos que al principio te cuestan porque estás acostumbrado a los AirPods anteriores, pero que sin duda vienen genial porque nos dan más opciones y opciones muy sencillas.
Evidentemente tenemos que hablar de la autonomía y aquí poco os puedo decir porque tampoco me ha dado mucho tiempo a poner muy a prueba esa autonomía. Apple nos promete una autonomía muy similar a la que ya teníamos, al fin y al cabo tampoco vamos a poder dar un salto muy grande en cuanto a autonomía en un dispositivo tan pequeño. Tenemos más de 24 horas con una carga entera del estuche de carga, tenemos hasta 4 horas y media de reproducción musical y Apple también dice que con 5 minutos de carga vamos a tener hasta 3 horas de reproducción musical, más o menos lo que veníamos viendo en los AirPods anteriores. Y llega el momento de hablar de uno de los aspectos más importantes, y es que al cambiar ese estilo de auricular a in-ear vamos a tener también un cambio radical en cuanto a la comodidad de estos AirPods. Yo soy de esas personas que los AirPods originales me venían perfectos, eran una auténtica maravilla a la hora de ajustarse a mi oído, y por el contrario los auriculares in-ear no me eran tan cómodos como estos AirPods anteriores. Sin embargo, con estos AirPods Pro y con la almohadilla pequeña se me ajustan perfectamente, así que creo que tiene que ser un caso muy extremo en el que se te caigan muchísimo estos tipos de auricular in-ear para que no te sientas cómodo con estos AirPods Pro. De todas formas, yo lo que te recomiendo es que si estás dudando, los pidas, los compras, los pruebes unos días, y como Apple te da 14 días para poder devolverlos, pues oye, tienes ese tiempo para poder dilucidar y para poder ver si te vas a sentir cómodo, si se adaptan perfectamente o no a tus necesidades y a tu oído. Y quiero acabar esta review dándote una opinión personal basada en la experiencia de uso desde el miércoles que me llegaron los AirPods hasta el día de hoy. La primera reacción que tuve cuando me los puse y le di al play a una canción fue: ¡wow! ¡Qué bien se escuchan! Y qué cancelación de ruido tienen. Da un gusto tremendo escuchar música con estos AirPods Pro, y además también destaco mucho el hecho de escuchar podcast con la cancelación de ruido activa, porque vas a escuchar perfectamente ese podcast, ya que en algunos casos con algunos auriculares, también pasa con los AirPods normales, cuando el podcast no tiene un volumen muy alto, pues me cuesta quizás escuchar un poco en algunos momentos a esa persona hablar. Sin embargo, con la cancelación de ruido te vas a aislar completamente y vas a poder escuchar el podcast a las mil maravillas. Yo los recomiendo muchísimo. Si tienes el dinero y quieres permitírtelos, no dudes, porque vas a tener una experiencia de usuario muy buena y muy satisfactoria. Ahora son 279 euros y quizás por este precio puedas optar o puedas plantearte el hecho de adquirir unos auriculares, unos cascos de diadema que en cuanto a cancelación de ruido sí que pueden ser superiores a los AirPods, pero sobre ello te hablo en el podcast de esta semana, en el que pongo encima de la mesa las posibles pros y los posibles contras de adquirir unos AirPods Pro o de adquirir otro tipo de auriculares de diadema por el mismo precio, por un precio muy similar. Creo que es algo que es cuestión de gustos, es cuestión de preferencias y sobre todo es cuestión de uso. Así que en el podcast de esta semana también te hablo sobre ello. Esto es todo. Desde luego, estos AirPods Pro me han maravillado, me han enamorado y son unos auriculares de categoría, como diría el bueno de Ricky Fernández. Si te ha gustado esta review, por favor déjame un gran like, suscríbete, activa notificaciones pinchando ahí abajo en la campanita. Te animo también a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter y por supuesto, como ya te he comentado, también en mi podcast, el Mac de Javi, donde cada semana subo un nuevo episodio los domingos a las 5 de la tarde. Nada más, nos vemos en un próximo vídeo, con más y mejor. Adiós.